Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, y de ahí viene ese domingo letare que llamamos de alegría, es la celebración de la Pascua, que celebraron la primera Pascua en la tierra prometida, el pueblo de Israel, y de ahí nos la ponen como, un poco ya preparación a la Pascua que celebraremos dentro de 3 semanas. Y ya será el día de Pascua, el día de la gran fiesta de los cristianos, aunque nuestra Pascua no es la Pascua judía, sino que es la Pascua de la resurrección del Señor. Y la resurrección del Señor es la primicia de nuestra resurrección, por eso la alegría cristiana, que es la alegría en la vida eterna. La segunda lectura es San Pablo a los Corintios, que les está hablando de esa necesidad de reconciliación. Cristo ha muerto por nosotros para reconciliarnos al Padre, con el Padre. Él ya lo ha hecho, pero ahora falta nuestra parte. Nuestra parte empieza con el bautismo y ante el pecado después del bautismo continúa especialmente con el sacramento de la penitencia. Por eso insiste San Pablo:
dejaos reconciliar con Dios. Es en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Es una queja de Pablo ante el pueblo, que el pueblo muchas veces se va apartando, el pueblo cristiano se aparta de la fe y del bien, y cómo ha de volver. Por eso en Cuaresma siempre insistimos, la mejor celebración de la Pascua viene precedida por la mejor preparación, y esa es el perdón de los pecados, el sacramento de la penitencia. Todo cristiano tendría que confesarse al menos de cara a la Pascua. Ese al menos no quiere decir que sea solo por Pascua, pero al menos sí, que al menos de cara a la celebración de Pascua y vayamos con el alma purificada, limpia, y pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Es esta insistencia de San Pablo en esta segunda lectura. Mientras que el Evangelio nos da esta parábola que tiene muchos nombres, pero que normalmente todo el mundo la conoce por la del hijo pródigo. Aunque aquí más que el protagonista este hijo, el protagonista es el Padre misericordioso, el Padre que perdona. Esta parábola de un padre y dos hijos, es evidente que el Padre representa a Dios, pero si uno se coge la parábola en sí, es una parábola que parece normal, pero no lo es. Y parece normal en el sentido de que parece una historia, una historieta, y que tiene visos de realidad, pero no tiene visos de realidad. Y eso cualquier judío cuando la empezase a leer diría, uy, ¿qué pasa aquí? Dice, primero, ¿a quién dice Jesús esta parábola? ¿Para quién es? Como siempre, las parábolas son para todos. Pero de una forma especial dice que eran para los fariseos y escribas que murmuraban porque Jesús iba con pecadores y publicanos. Publicanos eran cobradores de impuestos, que eran pecadores públicos para la mentalidad de Israel. Y todo el mundo critica a Jesús, mira, va con los pecadores. Eso quiere decir, dime con quién andas, te diré quién eres, este es un pecador igual que ellos. Se da de rabí, de maestro, pero lo único que sabe hacer es pecar con los pecadores, esa mentalidad que tenían los fariseos y maestros de la ley contra Jesús. Bien, y entonces le da esta parábola. Este hombre que tiene dos hijos, este hombre que es un hombre rico, tiene dos hijos y el hijo menor pide la herencia al padre. Aquí sería lo que nosotros consideramos por legítima, la herencia al padre. Y el padre se la da a los dos hijos. Bueno, eso que parece lo más normal del mundo es un absurdo que no se da nunca en el pueblo judío. Jamás un padre da la herencia hasta que no se muere. La herencia viene después de muerto, no en vida. Y menos cuando el padre es todavía relativamente joven. ¿Cómo sabemos que el padre era joven en la parábola? Porque cuando vuelve el hijo, el padre sale corriendo a encontrarse con el hijo que vuelve. Y si es muy mayor, el padre no sale corriendo. Así que no era tan mayor el padre, ni mucho menos. Y el hijo aquí se le ven los hijos jóvenes. Bien. El padre reparte los bienes. El hijo menor junta lo que tiene, lo malgasta, se va de casa, lo malgasta todo, lo pierde todo. Se ha ido a un pueblo extranjero, no judío, por eso ahí hay cerdos. Recordemos que en el mundo judío no hay cerdos. Y en el mundo de la época, en Israel, no habían cerdos. Los cerdos que salen en diferentes sitios del Evangelio es en las zonas donde Jesús va, que son con judíos, pero zonas paganas, como por ejemplo los gerasenos. Y en otros lugares, ahí sí hay cerdos. Pero en el Israel creyente no hay cerdos. Están prohibidos por la ley. Bien. Los cerdos era ir a cuidar cerdos era la peor deshonra para un judío.
Hoy nos cuesta entenderlo porque la mentalidad es totalmente diferente. Algunos dicen, bueno, es que si hubieras estado en las pocilgas verías cómo están los cerdos y entonces verías que sí, pero es que aquí no hay pocilgas. Aquí son cerdos que tienen en el exterior, cerdos que tienen en el campo. Entonces no es lo mismo, no es esa suciedad de las pocilgas, ni mucho menos. Bien, el hijo empieza a pensar, qué bien están los jornaleros de mi padre, tienen comida de sobras, están bien tratados. Vuelvo a mi padre, que al menos me trate como un jornalero, estaré mucho mejor que aquí. Y viene con la intención de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Eso es el pecado. El pecado ante Dios lleva eso, el pecado contra Dios y contra el prójimo. Y el pecado lleva a no merecer ser hijo de Dios. Recordemos que uno deja de ser de alguna forma hijo de Dios cuando peca gravemente. Porque ¿qué es ser hijo de Dios? El hijo de Dios lo es por la gracia. Si pierde la gracia de Dios, deja de ser hijo. Lo es, pero como si no lo fuera. Es como un hijo que ha renunciado al Padre. ¿Qué puede hacer el Padre si ha renunciado a Él? Nada, hasta que no se convierta y vuelva. Bien, el hijo vuelve por amor al Padre. Aquí viene aquello que era la atrición y la contrición. Aquí hay dos formas de abandonar el pecado: por amor a Dios o bien por amor al castigo, por temor al castigo. Aquí es más ese temor al castigo que está viviendo por haber dejado todo, pues vuelve para estar mejor. Pero no porque ame del todo al Padre, ni mucho menos. Pero para Dios también le vale que aunque no lo ames del todo, lo hagas al menos por temor al castigo, pero que vuelvas a Dios. ¿Es lo ideal? No. ¿Es válido? Sí, aunque no es lo ideal ni es lo mejor. Bien, el Padre, ¿qué hace? No simplemente lo acoge haciéndolo un jornalero más, porque no se merece nada más el hijo. El hijo ha malgastado la fortuna del Padre, a menos la que le dio, ha malgastado todo, ha renunciado al mismo Padre, le ha hecho la vida imposible. ¿Qué? ¿Qué merece? No merece nada. Pero Dios es misericordioso y este Padre representa a Dios misericordioso, que nos da una fortuna a cada uno. Esta fortuna es todos los dones que tenemos y el mundo y la creación que nos ha dado para nuestro bien. Nos lo ha dado en anticipo todo. Y de cómo nosotros usemos esos bienes de Dios, se nos darán aquellos bienes que son los más importantes, la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna hay que seguir a Cristo, hay que amar a Dios, amar al prójimo, seguir los mandamientos de Cristo. No se hace, eres tú que renuncias. Dios me castigará. No, eres tú que renuncias al cielo, renuncias a la salvación eterna. Oh, pero yo no quiero renunciar. Es un poco aquello que parece de chiste, pero yo lo he vivido. Hablando con un ateo que no creía en nada, o al menos eso decía él. Y entonces, se hablaba de muchas otras cosas, y entonces una vez se hablaba del cielo y dice, bueno, claro, hablamos del cielo para los creyentes, porque tú que no crees, tú no irás al cielo. ¿Cómo que yo no iré al cielo? ¿Qué te has creído? Yo no iré al cielo. Pero si no crees en el cielo, es igual. Eso es la incoherencia más absoluta. Pero es esa mentalidad de tantos y tantos alejados de Dios. No creen en Dios, no creen en el cielo, pero tienen derecho a todo, incluso al cielo el que no creen. Dices, ¿cómo es posible? Pues sí, la incoherencia brilla de forma espléndida en nuestra sociedad. Bien, se hace gran fiesta por este hijo que vuelve. Se le dan todos los derechos, se le da el calzado, el anillo,
signo de la libertad y signo de ser Señor, ser alguien. Bien, se mata el ternero cebado, se hace fiesta. Llega el hermano mayor. Y el hermano mayor nos representa muchas veces a muchos de nosotros. ¿Cómo es posible que que se ha perdido, lo ha vendido todo, ha perdido todo malgastando lo que ha recibido con malas mujeres? Y a se le hace una fiesta, simplemente porque vuelve. ¿Pero qué es esto? Esto no puede ser. Es la mentalidad de muchos, que no entienden el perdón. El perdón solo se entiende desde Dios. Cuando solo hay la lógica de la justicia, esa lógica es perversa. Primero porque impide el perdón hacia los demás. Y el segundo hace que te condenes a ti mismo. Y aquí repito lo que he dicho 1000 veces, pero es que lo he visto tantas veces. En tanta gente que es tan crítica con los demás. Es que los demás todo lo hacen mal, es que esto tal, es que hacen, deshacen. Todos son malos, Él es bueno. Uy, cuidado. Y Dios es malo porque permite el mal que estás haciendo tú y que no estás viendo. Y entonces tú haces que sea imposible el perdón de Dios hacia ti, porque tú mismo condenas a Dios por lo que tú crees que Él hace, cuando ese mal lo haces tú. Muchas veces oyes decir, Dios debería destruir a los malos, y pienso, ¿qué estupidez estás diciendo? Si al primero si te hiciera caso, el primero a ser destruido serías tú, y no lo ves, porque te crees bueno, y no hay nadie que sea del todo bueno en este mundo, solo Dios. Y a Dios lo ves como el malo, y tú te ves como el bueno. Y eso es brutal a los ojos de Dios. Porque si Dios te ha de juzgar con tus criterios, estás acabado. No tienes nada. Por eso hay que ir con mucho cuidado cómo juzgamos, cómo pensamos, y hemos de llegar a esa conversión del corazón que nos hace ir contra esta mentalidad del hermano mayor. El que cree que puede juzgar y condenar. El que cree que los malos ya son malos para siempre y que no se les puede perdonar y que son gente ya mala. Así que, ¿para qué has vuelto? El hijo ya estaba muerto, ¿para qué ha de revivir? No vale la pena. ¿Para qué la conversión? Y son aquellos que representan aquí a los a los fariseos y maestros de la ley, aquellos que critican a Jesús porque quiere la conversión de los pecadores. Aquellos que no solo critican, sino que buscarán la muerte de Cristo porque no les interesa. Riesgo, cuidado que no seamos nosotros mismos los fariseos y esos maestros de la ley, que aprendamos a perdonar y a buscar el bien del prójimo, y su bien mayor es la conversión para la vida eterna.